qué placer saludarles como siempre. Bienvenido, bienvenida a este impacto económico dentro de nuestra cobertura especial México Decide 2018. Comenzamos, si le parece. Como se sabe, hoy México decide en unas mega elecciones históricas por la cantidad de electores que están convocados, por el número de cargos que se elegirán en simultáneo y lo decisivas que resultan estas elecciones para la democracia mexicana. La violencia ha sido protagonista durante toda la previa electoral y en simultáneo hay indicadores económicos que heredará Enrique Peña Nieto que dejan mucho que desear. Empecemos por revisar justamente eso, lo que deja el mandatario saliente. Peña Nieto deja un gobierno manchado por casos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos. Lleva a cuestas la acusación de personificar un gobierno para los ricos, de ser entreguista a los intereses de las transnacionales con aprobación de leyes que atentan contra el bienestar de los mexicanos. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, entre el 2005 y el 2015, México exhibió la peor evolución salarial de América Latina, con un decrecimiento de 12% del salario promedio real mensual, y registró una tasa de informalidad laboral de 57%, que dejó como consecuencia que la mitad de los mexicanos, es decir, 62 millones de personas, no cuenten con una sola prestación social. Hay un sondeo de Reuters que indica que la inflación interanual del país se habría acelerado hasta diciembre pasado a su mayor nivel en 16 años y medio, debido a incrementos observados en alimentos procesados, energéticos y algunos productos agropecuarios. Dicho sondeo agrega que solo en el último mes del 2017 el índice general de precios al consumidor habría subido un 0,57%. Por otra parte, según reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, el país se encuentra en la posición 13 de 17 por su baja calidad de empleo con 50.3 puntos, cifra que está por debajo del promedio de América Latina, que se ubica en 57.1 puntos. Dato que indica que México tiene niveles por debajo del promedio regional en dos dimensiones: cantidad, participación y ocupación, y calidad, salarios suficientes y formalidad. Según las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, durante los 6 años de la gestión de Peña Nieto, casi 100, alcanzando al 43% de la población mexicana. El poder adquisitivo cayó un 10% entre 2005 y 2017. Adicionalmente, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía dejan ver que la inversión que realizan las empresas en México se debilitó en octubre de 2017 a un ritmo mayor al estimado por los expertos, según indica, por la falta de certeza respecto a los prospectos de una renegociación exitosa del Telecán y del panorama político tras las elecciones presidenciales de este año. INEGI agregó también que el consumo privado en México descendió un 0,8% en octubre del año pasado contra el mes precedente, su primer tropiezo después de 2 meses de expansión. Por si fuera poco, alegando que el país nunca antes había estado en mejor momento, Peña Nieto no solo entregó al gran capital la estatal petrolera mexicana Pemex al aprobar, sin decreto presidencial de por medio, la pulverización de los 5 complejos del país, que ya no aparecen en la nueva estructura de la empresa, sino que además inició un proceso de privatización del agua. Emitió al menos 10 decretos que entregan el agua a manos de petroleras, mineras, inmobiliarias, fracking, cerveceras y refresqueras. Con ello empeora las condiciones sociales de los jornaleros agrícolas mexicanos, que según cifras oficiales, al menos 5,5 millones de ellos trabajan sin ningún tipo de retribución a cambio. A este panorama hay que sumarle los desequilibrios propios del modelo de desarrollo mexicano, entre los que destacan un crecimiento empobrecedor y excluyente, la alta dependencia importadora combinada con un esquema primario exportador, relaciones comerciales concentradas en oligopolios, baja productividad y una economía cada vez más financiarizada gracias a una política oficial que direcciona inmensas masas de dinero ociosas en transacciones financieras con utilidades récord, pero sin inversiones productivas. Bueno, y si tomamos en consideración que quienes han conducido la economía mexicana en los últimos años han sido José Antonio Meade, hoy candidato por la coalición Todos por México, y el partido PAN, el Partido de Acción Nacional del también candidato Ricardo Anaya, la promesa de estabilidad que ambos han presentado durante los tiempos de campaña podría resultar insuficiente o poco creíble para una mayoría que está marcada o signada por el hartazgo. Hay otra propuesta, una
propuesta alternativa basada en las potencialidades que tiene México, que no son pocas, que se presenta también como mucho más eficaz y justa. Vamos a ver de qué va esto. José Antonio Meade sintetiza lo viejo que no acaba de morir. El PRI, nómades políticos y representantes del sector financiero, intenta apelar a un contenido de carga social supliendo su falta de carisma con propuestas hacia migrantes, mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad social, aunque siempre enfatizando la iniciativa individual. Su propuesta es sinónimo de continuismo, sobre todo con la reforma energética. Ricardo Anaya puntualiza que México necesita crecimiento económico y asegura que para eso es indispensable disminuir el gasto corriente e incrementar la inversión social. Propone reducir el número de funcionarios públicos, bajar el IVA a la mitad en la frontera fronteriza y equiparar el costo de la gasolina con Estados Unidos. Según dice, es lo justo y es lo correcto. En tanto, Andrés Manuel López Obrador se enmarca dentro de una concepción política que coloca el eje central en los derechos sociales y económicos, la transparencia y la eficiencia en la gestión, la equidad territorial y al Estado como agente central en el desarrollo y la provisión de bienestar. Promete desarrollar el mercado interno mexicano, potenciar la demanda tanto desde el consumo como desde la inversión pública y privada, estimular el crecimiento de las exportaciones y mayor redistribución social para, además de hacer justicia, reactivar el crecimiento económico. Bueno, importante que también revisemos los desafíos, los retos fundamentales que tendrá quien resulte ganador hoy en urnas, producto de la decisión o de la voluntad de las mayorías. Esperemos que así sea. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Sigamos con el tema que nos ocupa. Es mucho lo que se juega este país en una jornada en la que se elegirán más de 3.000 cargos de elección popular en 30 de las 32 entidades federativas. Son comicios definitivos para la recuperación de la democracia real por un lado y para la reversión de un sistema de gobierno neoliberal por el otro. La cuestión es compleja porque del otro lado de la acera, el gran hermano, el vecino del norte, se empeña en imponer duras condiciones en ese contexto de renegociación o de actualización del Tratado de Libre Comercio para América del Norte TLCAN, aranceles al acero y al aluminio y una depreciación de la moneda local mexicana tras la subida del dólar estadounidense. Vamos sumando números y al mismo tiempo retos que se vienen en lo próximo. De acuerdo a la Secretaría de Economía de México, no será hasta la segunda semana de julio cuando se reanuden las juntas ministeriales de alto nivel del TLCAN, donde esperan que se integren los miembros del equipo de transición del nuevo gobierno electo para hacer frente a las venideras rondas de negociaciones del TLCAN, que lucen entrampadas entre las amenazas de Donald Trump de retirarse del acuerdo y la guerra arancelaria que ha impactado a modo de chantaje en las negociaciones, ya que según el secretario del Comercio estadounidense Wilbur Ross, si acceden a las peticiones de Estados Unidos, México y Canadá
podrían librarse de los aranceles. Entre las propuestas, el representante del equipo de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Seade, ha reiterado su respaldo al trabajo realizado por el gobierno saliente, argumentando que más allá de una posición partidista, lo que ha visto desde la posición de México en defensa del tratado es la posición que tiene que ser. En contraste, el equipo de Ricardo Anaya se vende un poco más duro, considerando reprobable la actitud de Estados Unidos y a favor incluso de congelar las negociaciones hasta que no hayan condiciones más justas. Mientras, José Antonio Meade afirmó que la renegociación del tratado debe ofrecer espacios de oportunidad para los tres países. A este escenario que lleva consigo el TLCAN, la depreciación que ha tenido el peso en los últimos meses de cara a las elecciones, luce como otro de los grandes desafíos del nuevo inquilino de Los Pinos. En los últimos días el peso ha perdido terreno ante una fortaleza generalizada del dólar y un entorno de cautela de los inversionistas. El miércoles el peso registró una de las mayores caídas de las llamadas economías emergentes, perdiendo 1,19%, al cotizar 20,19 pesos por dólar. La divisa mexicana ha caído alrededor de un 12% desde mediados de abril, teniendo entre las razones, más allá del TLCAN y la guerra comercial, toda esta suerte de campaña de miedos y temores que se han tejido en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, que suponen un eventual control de los mercados y del tema cambiario. Hay asuntos en materia de finanzas públicas que México tiene pendiente atender y resolver en el mediano plazo, más allá del desenlace del TLCAN. Salga no airoso en la renegociación del tratado. Quien se haga de la administración mexicana en julio debe revisar y solucionar el tema del costo financiero de la deuda pública. Y es que durante el periodo enero-junio de 2017, el incremento de los pagos de intereses fue de 11,5% respecto al mismo periodo de 2016, según indican las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y otra tarea pendiente sin dudas es el tema de la menor inversión pública en infraestructura. En el primer semestre de 2017, la inversión para el desarrollo de obras públicas, como escuelas, carreteras, puentes, gasoductos y hospitales, tuvo una contracción del 22,5%, la caída semestral más severa de la actual administración federal. En 2016, la inversión física representó 12,6% del presupuesto, su menor nivel desde 2002. Las cifras revelan los recortes a la inversión pública aplicados en el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 2015. Entre tanto, los efectos de la guerra comercial no solo amenazan, como hemos visto, al TLCAN y al peso mexicano. La decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25% contra el acero y 10% contra el aluminio mexicano restaría 0,7 puntos del Producto Interno Bruto, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Si bien México compra a Estados Unidos más de lo que vende, el impacto negativo de la política Trump es representativo. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero mexicana calculó que los aranceles establecidos por Estados Unidos representan para el sector siderúrgico de México un impacto de $2,000 millones anuales. Ante la estocada de Trump, México respondió aplicando aranceles contra diversos productos que importa desde Estados Unidos, la mayoría de ellos agroalimentarios, por lo que al final serán los propios ciudadanos quienes paguen la mayor parte de la cuota de esta guerra comercial. Expertos aseguran que existe la posibilidad de que esos productos básicos, incluidos en la dieta de los mexicanos, verán incrementados sus precios, por lo que el nuevo gobierno deberá idear una estrategia para repeler los estragos que suponen los aranceles que dispara Trump desde la Casa Blanca, sin que esto represente un coste adicional para el bolsillo de quienes hacen vida hoy en día en México. Nos toca hacer nuestra última pausa y a la vuelta queremos contarles quiénes sí que han sabido sacar provecho en términos económicos de estas mega elecciones mexicanas. Ya venimos. Napievam gala
Y a todo lo que hemos descrito en nuestros dos primeros segmentos, añadamos una mención aparte al negocio que ha significado desde presuntas compras de voto a cambio de dinero o beneficios hasta la producción de distintos objetos o bienes de consumo alusivos a la coyuntura político-electoral para el incremento de ventas comerciales. Entre las denuncias que más impactan en la prensa está la investigación que realiza la Fiscalía de México sobre la procedencia de 20 millones de pesos que le fueron incautados a unas personas, presuntamente ligadas al PRI a solo 2 días del cierre de la campaña. Asimismo, diversos testimonios de los ciudadanos denuncian que las campañas han llegado hasta las tortillas, el alimento principal en la dieta para los mexicanos, donde se observaron empaques con publicidad que promete dinero a cambio de votos por el candidato Ricardo Anaya. A pesar de la violencia política que se ha desatado sin precedentes, la tradición y mística característica de México se conjugaron en los días previos a la jornada electoral que se desarrolla ahora. En Ciudad Juárez, una tienda ofrece pintorescas piñatas alusivas a los candidatos que hoy se enfrentan en las elecciones presidenciales: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya o Jaime Rodríguez. Cualquiera que elijan, se trata simbólicamente de tener al preferido o sarcásticamente de tumbar al no tan favorito. Se suma a ello la fe que se expresa con peticiones a la vela de la esperanza de México. La mofa a los políticos es también una forma de tomar con humor la contienda electoral. Con la venta de máscaras de látex, los ciudadanos pueden tener un implemento ocurrente. Otros prefieren tenerlos bajo pies, con estas medias que reproducen las caras de los candidatos. Algunos las comprarán por favoritismo y en el caso contrario. Distintos elementos de la cultura popular mexicana se conjugan para darle un ambiente diferente a un país que hoy tiene la difícil tarea de decidir quién conduce por 6 años más su futuro. Esperemos que no se quede solo en esta mofa de la política, sino de que, verdad, tengamos unas buenas elecciones para bien de todos los mexicanos. Pregunta central: ¿gana el cambio o el continuismo? ¿Cómo se despeja la fórmula? Usted puede verlo a través de nuestra casa informativa. Así que siga en sintonía el desarrollo y el desenlace de esta jornada tan importante, no solo para México, sino para nuestra región toda. Así despedimos nuestro impacto económico. Hasta pronto. Robots.